Buen día, esta es nuestra segunda sesión con respecto a las pedagogías del siglo XXI. En la sesión anterior hablábamos acerca de cómo esta situación que estamos viviendo ha cambiado la manera en la cual estamos acostumbrados a intervenir educativamente. En esta segunda sesión hablaremos sobre el papel del docente en la pedagogía del siglo XXI. Es fundamental que tengamos claro que el día de hoy estamos presentando una transformación importante en el papel que veníamos desempeñando. Anteriormente, en algunas ocasiones todavía considerábamos prioritariamente el supervisar las actividades de aprendizaje. Dejábamos a nuestros alumnos una actividad y los observábamos para ver cómo iban desarrollando ellos una lectura, la escritura, cómo hacían preguntas, cómo subrayaban un libro. Incluso en muchas ocasiones dejábamos algunas actividades que nos permitían limitarnos a ser supervisores durante unos minutos de nuestra sesión. En la actualidad, estamos migrando hacia ser gestores del aprendizaje. Esto nos va a implicar que nosotros no tenemos a los alumnos de manera presencial y por lo tanto lo que debemos buscar son herramientas que les permitan poder aprender por sí mismos a través de nuestra conducción. Esto sin duda es un reto muy importante. Sabemos que la disciplina de nuestros alumnos no es un elemento que se presente de manera constante en todos los niveles. Precisamente por ello, las funciones tradicionales que nosotros teníamos, que eran un poco más tendientes en algunos casos a la supervisión, en otros al andamiaje y al acompañamiento, en función de las demandas actuales tendrán que transformarse hacia la gestión del aprendizaje. Y esto tiene muchas implicaciones. La primera de ellas es con respecto a la educación. Nosotros no debemos confundir lo que está ocurriendo ahora en cuanto a la educación híbrida con el tipo de educación que estamos ofreciendo. Hay tres tipos en términos generales de educación. La primera de ellas es la formal, la segunda la informal y la tercera es la no formal. Sabemos nosotros que los padres están educando desde casa y que esta educación informal no está sistematizada. Cada uno de los padres de familia lo hace de acuerdo a su experiencia, a los comentarios de otras personas, a lo que considera oportuno, a lo que sus padres les enseñaron, y entonces consiguen avances diferentes en cada uno de sus hijos porque no tienen establecidos parámetros definidos. Lo que sí ocurre en la educación no formal, cuando hay algunas características que nos permiten saber qué queremos hacer, en qué tiempo, de qué manera y cuáles son las condiciones de calidad. Sin embargo, se diferencia de la educación formal en la cual nosotros sí tenemos tiempos establecidos, objetivos definidos y estamos trabajando a través de una institución que nos da un tiempo marcado para poderlo consolidar en una estructura perfectamente bien delimitada. La educación formal, por lo tanto, como lo vimos en el ciclo anterior, nos va a llevar a que de alguna manera nosotros tengamos que buscar los recursos para demostrar que nuestros alumnos adquirieron los aprendizajes, evaluarlos y entregar un documento que acredita la terminación de su curso y permite la promoción al siguiente. Eso es un aspecto que no debemos perder de vista. El hecho de que nuestros alumnos no se encuentren ya de manera presencial no hace que migremos a una educación no formal, es decir, no nos permite libertad para poder decidir si enseñar o no y tampoco quiere decir que nuestros alumnos puedan tomar esa decisión de no querer trabajar. Por supuesto que la principal interrogante que nosotros tenemos se centra en este aspecto. ¿Cómo podemos favorecer el interés de nuestros alumnos si ni siquiera podemos verlos como lo hacíamos antes? Esta situación me parece delicada y muy interesante precisamente porque nosotros en este interés y en esta inquietud no debemos perder de vista que seguimos trabajando dentro de una educación formal con una nueva dinámica, pero que sin embargo sigue teniendo tiempos establecidos y productos esperados al término de cada uno de los ciclos que comprende. Para avanzar un poco en esta determinación, retomemos a dos autores que nos hablan acerca de cómo se conceptualiza la educación híbrida y por qué se denomina de esta manera. Sin duda alguna, muy recientemente hemos estado escuchando acerca de este término y de pronto pensamos que híbrido tiene una asociación directa con las tecnologías y que esto nos va a orillar a que todas las actividades que nosotros vamos a realizar tengan esta característica. Sin embargo, la educación híbrida tiene tres elementos fundamentales. El primero es que al menos a través del aprendizaje en línea
con un elemento de control del estudiante sobre el tiempo, el lugar, la ruta de aprendizaje seguida y el ritmo. Este primer elemento tiene varias connotaciones. La primera de ellas es que efectivamente nuestro alumno va a trabajar de una forma no presencial, en la que sin embargo él pueda controlar el tiempo, el lugar y la ruta de aprendizaje seguida o su ritmo, ya que el profesor le va a designar una tarea y un tiempo límite para la entrega con ciertas condiciones, y sin embargo el alumno podrá definir en qué horario estima hacerlo o en cuántas sesiones quiere lograrlo, cosa que no ocurre en la educación presencial, porque la propia escuela define los horarios para cada materia, el profesor titular, y los tiempos de entrega son iguales para todos. En este caso el tiempo de entrega es igual, pero lo que va a cambiar es el proceso. Nosotros dejaremos actividades y un tiempo final, y el alumno elegirá si lo realiza en la mañana, en la tarde, en la noche, en una sola sesión por cada asignatura, o sigue distribuyendo su tiempo entre varias materias como lo hacemos de manera presencial. El segundo punto de la educación híbrida es que al menos sea en un lugar físico supervisado fuera de casa. Y aquí es donde entra un asunto muy interesante. Nosotros podremos hablar de un modelo híbrido cuando el alumno cumpla una parte de sus acciones en casa y la otra parte en un lugar fuera de ella, que es precisamente la escuela. Este asunto, por lo tanto, aún está lejos de poder materializarse porque nuestros alumnos no van a volver a la escuela en un corto plazo. Esto indica que ellos están trabajando en línea o a distancia, pero no de manera híbrida, por lo menos por el momento. Sin embargo, cuando empiecen a hacerlo, nosotros debemos considerar que el tiempo que vamos a tenerlos de manera presencial va a ser mucho más reducido del que teníamos con ellos anteriormente. Precisamente ese tiempo se va a compensar con actividades en línea, en las cuales va a tener una importancia muy fuerte el interés que el alumno tenga para su consecución. Y el tercer aspecto que nos destaca es que las modalidades a lo largo de la ruta de aprendizaje de cada estudiante dentro de un curso o materia estén conectados para proporcionar una experiencia de aprendizaje integrada. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros dejaremos actividades que los alumnos realizarán fuera del ambiente de la escuela. Ellos deciden cuáles son los tiempos y de qué manera van a designar para que nosotros recojamos un producto terminado. Y habrá otro espacio en el cual el alumno va a estar de manera presencial en la escuela, y nuestra tarea es establecer un anclaje entre los productos que realizó fuera del plantel y los que va a realizar con nosotros. Esto nos va a llevar a privilegiar su presencia, porque en este momento vamos a fortalecer todos aquellos elementos que no podemos hacer cuando ellos están trabajando fuera del plantel. Sin embargo, no los vamos a dejar aislados. Esto quiere decir que los productos que yo voy a trabajar con ellos en línea, después deberé retomarlos de manera presencial para poder contribuir a fortalecer el aprendizaje y no manejarlos de manera desarticulada. Este asunto me parece profundamente interesante porque la educación híbrida, como ustedes pueden ver, no se trata de solamente estar utilizando recursos tecnológicos todo el tiempo. Ni siquiera nos habla de que debe haber un recurso predominantemente tecnológico cuando el alumno está fuera de la escuela. Es una herramienta o un recurso, pero no es el único. De tal suerte que nosotros podemos dejarle, por ejemplo, leer, elaborar cuestionarios, hacer organizadores, avanzar en proyectos, y después de manera presencial podremos ver cuáles son los productos que él trajo y compartirlos con las personas que se encuentren en ese momento. Como ya lo vimos, también es muy probable que se presenten de manera escalonada. Esto nos lleva a que aprovechemos los espacios para poder fomentar una integración de sus aprendizajes. También hemos escuchado con mucha frecuencia que uno de los modelos didácticos que nos es mucho más funcional es el aula invertida. Por supuesto que no se trata de que todo lo que hagamos lo hagamos a través de esta metodología, que sin duda alguna tiene muchas ventajas, pero que tampoco es la única alternativa que tenemos. Sin embargo, al ser en este momento una de las que se está privilegiando más, abordemos un poco cuáles son los elementos que Pedro Galindo nos dice que incluye el aula invertida para considerarlo como un elemento fundamental. Y sin embargo, recordemos que cada uno de estos aspectos no solamente lo podemos encontrar en este modelo, también podemos considerar
que lo que nos permite hacer este modelo, nosotros podemos llevarlo a cabo también como parte de nuestras actividades al considerarlo para poderlo integrar. Primero que nada es el aprendizaje invertido. ¿Esto qué implica? El alumno no necesita al maestro para aprender de manera explícita. Si bien es cierto que nosotros vamos a dejar una actividad, también lo es que el alumno puede realizarla sin nuestra supervisión directa. Anteriormente, en el aprendizaje tradicional, el alumno necesitaba que el profesor le explicara y él iba tomando nota. En este caso podemos nosotros hacer uso de otros recursos como un tutorial, una wiki, una lectura, un video, un audio o lo que sea que nosotros podamos utilizar que le presente al alumno cuáles son los contenidos que queremos aprender para que el momento en el cual establezcamos un contacto tanto entre pares como con los docentes, ellos ya tengan conocimientos previos mucho más fuertes. El segundo punto que nos presenta es con respecto a las competencias. No debemos olvidar que independientemente de qué características tenga el modelo educativo con el cual se está trabajando, el hacer competente al alumno es un factor que sigue siendo fundamental. Esto es, él va a tener una aportación de conocimiento, pero debe de poder hacer algo con este conocimiento que le permita transformarse y en todos los sentidos también convivir. Las competencias se van a reflejar a través de los desempeños y estos desempeños a su vez nosotros podremos observarlos mediante los productos que les estemos solicitando en cada una de las sesiones. Precisamente por eso es que nosotros tenemos que considerar las competencias como un elemento fundamental. De qué manera el alumno puede demostrar que aprendió lo que nosotros teníamos pretendido al inicio de nuestra sesión. Puede ser que nos lo demuestre directamente cuando esté de manera presencial en la escuela, pero también puede ser que lo haga a través de una elaboración de autoría intelectual, a través de un organizador gráfico, de una explicación o que el mismo alumno también aprenda a grabarse. Otro elemento fundamental es el pensamiento complejo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el tipo de pensamiento tradicional, lineal, que nosotros teníamos y el pensamiento complejo? Bueno, este va a integrar otros elementos mucho más importantes. Y no es exclusivo de nuestros alumnos. Ellos y nosotros tendremos que utilizar el pensamiento complejo para poder vislumbrar todas las alternativas que tenemos para consolidar el producto esperado. ¿Qué recursos hay? ¿Qué características tiene el entorno? ¿Qué elementos tiene nuestro alumno? Nuestro alumno también tendrá que considerar qué tamaño de lectura nos están enviando, qué tipo de actividad, qué tiempo me va a demandar, cómo tengo yo que distribuir mis acciones a lo largo del día en cada una de mis asignaturas o con mis tareas o de qué tiempo disponen para poder prestarme un equipo en caso de que yo necesite hacer uso de la tecnología. Por supuesto que el pensamiento complejo también va a incluir a los padres. ¿Cómo puedo organizarme para poder trabajar desde casa, llevar a cabo las labores del hogar y supervisar que mis hijos, en caso de que sean más de uno, estén al pendiente de sus actividades académicas? Todos estamos ante la misma situación, por eso es fundamental comprender más que nunca que lo que nosotros estamos dejando a los alumnos no es lo único que ellos están recibiendo y que además las condiciones que en este momento estamos viviendo no son precisamente las más estables emocionalmente como para que podamos tomar estas previsiones. Otro punto importante son las inteligencias múltiples. Es un elemento que ya hemos revisado con anterioridad a lo largo de nuestra formación docente y sabemos que cada uno de los alumnos tiene diferentes formas a través de las cuales puede aprender y que esto implica que hay diferentes acciones que yo puedo desarrollar. Y no quiere decir que nosotros vayamos a centrarnos en una inteligencia. Integrarlas todas de alguna manera nos puede ser ampliamente favorecedor. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un alumno al que le puedo pedir que en lugar de que me entregue un resumen, me pueda poner una canción, eso está perfecto. Si yo encuentro también elementos que pueda integrar lógico-matemáticos, lingüísticos, en los cuales él pueda demostrar su aprendizaje, también estará excelente. Estas diversas formas nos están presentando ambientes que son unas áreas de oportunidad enormes que podemos aprovechar. Antes nosotros le pedíamos al alumno que no utilizara el celular. Hoy le estamos pidiendo que lo use con mucha frecuencia. ¿Qué nos va a permitir esto? Por ejemplo, puedo pedirle a mis alumnos que durante 30 segundos en un audio de WhatsApp elaboren un resumen que contenga los elementos principales de la sesión que trabajamos quizá en 50.
y esto me va a permitir que yo pueda explotar otros elementos que anteriormente no tenía previsto. El empirismo es un elemento también importante y nos va a llevar sobre todo a que ellos aprendan a través de la experiencia. Su participación, por lo tanto, va a ser mucho más activa que antes y vamos a privilegiar que a través de la experiencia ellos, igual que nosotros, puedan empezar a integrar otros elementos tecnológicos o didácticos dentro de sus propios espacios académicos. También tenemos otro elemento importante que es el aprendizaje invisible. Y en ese sentido lo que estamos viendo es que no todas las formas de enseñar se pueden dar al interior de la escuela y que no todas las maneras para poder adquirir aprendizaje es a través de un docente o de un maestro, que el alumno puede aprender con su guía y orientación, pero también con mucha libertad. Este aprendizaje invisible nos invita a pensar de qué forma se puede poder acceder a él y tal vez entonces pueda utilizar las entrevistas o los estudios de caso con las mismas personas que se ubican en su entorno cercano. También me va a invitar a realizar la observación de cualquier situación. La demostración, por ejemplo, era un elemento que teníamos poco privilegiado porque era complejo de realizar, pero hoy podemos hacer una demostración y tomarle una secuencia fotográfica o videos y poder enviárselos para que ellos hagan sus inferencias a través de la reflexión de qué es lo que ven y cómo lo pueden interpretar. Esto nos va a llevar a que ellos tengan un aprendizaje significativo. Esto es, cada una de las experiencias a las que nosotros estemos llevándoles van a poder aplicarlas y replicarlas además, no solamente en el ámbito académico, sino en general. Y esto nos va a llevar a lo que estamos buscando realmente, que es un aprendizaje a largo plazo. Por supuesto que como docentes tenemos que considerar la enseñanza situada, que es un elemento que nos va a permitir ubicar de qué puedo partir, que mi alumno conozca para poder establecer anclajes que nos lleven a aprender nuestro conocimiento nuevo. Y finalmente, me parece que lo más importante es el aprender a aprender. Nuestros alumnos, cuando son receptores y pasivos, difícilmente saben cómo fue este proceso que les estuvo llevando a consolidar aprendizajes. Por eso es importante que nosotros los acompañemos para que ellos puedan darse cuenta de cómo aprenden, qué es lo que se les hace más fácil, qué se les complica un poco más, cuáles son aquellas actividades que les agradan, cuáles no, cuáles son sus fallas en la regulación, de qué elementos disponen para poder aprender y cuáles son aquellos que todavía no tienen. Esto nos va a permitir que ellos mismos puedan diseñar sus propias rutas críticas para poder cumplir con lo que nosotros les estamos solicitando. Y en esta medida, tanto el aula invertida como otras metodologías didácticas nos ofrecen diferentes herramientas que van, como ya lo vimos, hacia la emancipación. Abordando un poco más sobre la clase invertida, nosotros podemos ver que en este modelo el profesor está presente en el aula para responder preguntas, exhortar y promover discusiones, y el aula se convierte en un espacio para conectar conocimiento y discutir temas relacionados con la vida real y la práctica docente. En cuanto a la clase invertida, podemos ver que en la clase tradicional, el alumno en la escuela clásica, durante su jornada diaria, se dedica a leer, a hacer ejercicios, a hacer cuestiones de réplica, y en casa se lleva aquellos elementos que lo llevan a la práctica sin la posibilidad de una retroalimentación. Y en este caso lo que se trata es que nosotros dejemos al alumno aquellas actividades en las que no los necesita y lleguen a la escuela únicamente a compartir sus aprendizajes o saberes previos. ¿Cuáles son las cosas entonces que ya no vamos a poder hacer en el aula o que no es recomendable hacer cuando empecemos con este modelo híbrido? Lecturas, productos individuales, acciones meramente expositivas que no nos van a permitir explotar ese tiempo limitado que vamos a tener para poder escucharlos participar. En este sentido, la educación híbrida nos lleva a un cambio de paradigma. ¿Cuáles van a ser los elementos fundamentales de este proceso? Tenemos 3 elementos importantes. Primero, que ya es una responsabilidad compartida. Esto es, los docentes tendremos como principal responsabilidad distinguir cuáles son las principales herramientas que vamos a poder utilizar para llegar a nuestros alumnos. Los alumnos tendrán que autorregular su proceso de aprendizaje y los padres de familia serán quienes estén al tanto de la observación de sus hijos para verificar que están cumpliendo con las demandas que les estamos haciendo. Esta responsabilidad compartida tiene muchas aristas.
Me parece que la más importante de ellas es que tanto ellos como nosotros empecemos a definir horarios para cada una de nuestras actividades. Es decir, yo no puedo hacer mi tarea pensando que la voy a hacer a lo largo del día y que las horas vayan transcurriendo y de pronto llegue la noche y yo vaya permitiendo que las cargas de trabajo se acumulen. Cada uno de nosotros debe establecer un horario de trabajo en el cual va a realizar o descargar las actividades que tiene previstas, del mismo modo que cuando nos disponemos a salir a trabajar. Sabemos que aunque tenemos algunos pendientes, tendremos que dejarlos para después porque hay un compromiso. Esto es algo que debemos enfatizar tanto para nosotros y evitar un desgaste mayor al estar revisando correos todo el día, escuchando audios, entrando a Facebook, atendiendo mensajes. Establecer un horario con nuestros alumnos es un paso fundamental. Y también pedirles a ellos que lo hagan y, por supuesto, colaborar con los padres de familia para que comprendan la importancia de este punto. El segundo es la tecnología. Los elementos que más estamos utilizando son precisamente estas herramientas tecnológicas. La gran mayoría de nuestros alumnos cuenta con un dispositivo móvil en casa, por lo menos sencillo, para poder comunicarse. Esto nos va a implicar que, si bien es cierto, hay un número importante de herramientas tecnológicas, también lo es que no todas están a su acceso. Por ejemplo, puede ser que tengan un celular, pero tal vez no tengan datos disponibles como para poder estar observando videos o entrar a algún programa en un horario específico. Y esto nos va a generar un limitante. Así es que voy a utilizar la tecnología como un medio de comunicación, pero no lo voy a privilegiar como un recurso educativo, porque esto va a empezar a segregar a algunos alumnos que no tienen la misma posibilidad para poder tener una conexión a Internet en casa. Precisamente por eso estamos viendo que una herramienta que se va a utilizar es la televisión abierta. Sin embargo, también habrá comunidades en las que esto tampoco sea posible, y entonces retomaremos que el uso de la tecnología, aunque es funcional, tampoco es una situación que tengamos que implementar de manera forzosa. Esto es, podemos señalarles lecturas del libro de texto, podemos ofrecerles textos adicionales, también podemos dejar ejercicios abiertos y finalmente podemos pedirles también que todo lo escriban en su cuaderno de notas de nuestra materia y tal vez después, si fuera necesario, pedirles que le tomen una fotografía y nos lo manden, en lugar de pedir que también ellos hagan un uso excesivo de las herramientas. Recordemos que la frustración que ellos pueden sentir al no poder trabajar en las clases es algo que es importante considerar desde el momento de nuestra propia planeación. Y finalmente, la comunicación. La comunicación que nosotros teníamos con nuestros alumnos era de manera directa. Si yo daba una indicación, inmediatamente después preguntaba si tenían dudas y ellos podían proceder a levantar su mano para que yo las aclarara, o bien podíamos ver cómo iban desarrollando su actividad y hacerles aclaraciones adicionales o instrucciones complementarias. Por ejemplo, si yo les dejaba a mis alumnos que hicieran un mapa conceptual y observaba que lo que estaban haciendo no correspondía, entonces detenía la actividad y les explicaba qué eran las características que realmente estaba esperándose de él. Hoy no podemos hacer este tipo de acciones propias del proceso. Sin embargo, sí podemos ser mucho más precisos en la comunicación de las instrucciones. Considero que este es un elemento al que antes no habíamos prestado tanta atención, pero hoy se convierte en algo fundamental. ¿De qué manera voy a explicar la actividad? ¿Y cómo puedo hacer para que quede claro el mensaje con los alumnos? Y por supuesto, debo tener un elemento de retroalimentación. Preferentemente voy a dar las indicaciones en un solo momento. Si se puede, cuando los tenga de manera presencial, y también es muy recomendable poder brindarles ejemplos. Si yo no tuviera la posibilidad de que ellos estén frente a mí, entonces tengo que buscar cuál es la manera más precisa de decirles esta indicación, como cuando estamos haciendo un examen y le decimos subraya la respuesta correcta y selecciona solo una opción. Desde ese momento estamos evitando que nos pregunten con círculo, la tacho, en un cuadrito, ¿de qué color? ¿Cuántas puedo responder? Todos esos elementos también los tenemos que prevenir. Por supuesto que no va a ser una tarea sencilla, pero las indicaciones hoy han cobrado una importancia muy, muy amplia con respecto a lo que hacíamos anteriormente. Y entonces empezamos con otro aspecto que es importante y tiene que ver con los elementos de la planificación. La forma de preparar nuestras sesiones ya no va a ser la misma porque estamos trabajando en un modelo que tiende hacia ser híbrido, aunque en este momento se va a mantener a distancia.
¿Cuáles son los elementos que yo tengo que considerar en la estructura del curso? Son 4 elementos. El primero es, ¿cuáles son las actividades de aprendizaje que yo puedo implementar? Esto es, una vez que ya definí los contenidos que va a abarcar y cuál es el producto que yo espero de ellos, qué actividades de aprendizaje son propias. Yo les sugiero que hagan una lista amplia en donde pongan todas las actividades que ustedes han considerado como experiencias exitosas y empezar a integrarlas dentro de su propio trabajo. Por ejemplo, una lectura, un cuestionario, un mapa mental, un resumen, un mapa de aspectos comunes. Si también nosotros les decimos que expongan o que preparen un material, que elaboren algún producto, una maqueta, una demostración, y le agreguemos las que estamos aprendiendo ahora. Elabora un video, graba un audio, haz una infografía, escucha en una videoconferencia, etc. Una vez que yo ya definí cuáles son las actividades de aprendizaje idóneas para el contenido que vamos a abordar o para consolidar el aprendizaje que nosotros esperamos obtener, entonces voy a observar qué materiales didácticos son los más adecuados. Y reitero en este punto, no necesariamente van a tener que ser tecnológicos. Puede ser el libro de texto, o puede ser una búsqueda en fuentes abiertas, o puede ser el compartir información con las personas que están en casa. Después voy a ver cuáles son las pautas y las estrategias de comunicación. ¿De qué manera tengo yo que hacerle llegar tanto las actividades de aprendizaje como aquellos materiales que van a necesitar para poder consolidar? ¿En qué momentos tengo yo que hacer cortes y comunicarme con ellos para verificar que sus avances son conforme a lo esperado? ¿Y cuáles van a ser las estrategias, tanto para comunicar como para recibir retroalimentación? A mí me ha funcionado darles la indicación y después pedirle a uno de ellos que me diga con sus propias palabras qué fue lo que entendió. Puede ser que en este caso empecemos a utilizar, por ejemplo, las rutas críticas o los cronogramas como un elemento importante para poder saber si nuestros alumnos están recibiendo el mensaje. Puedo pedirle que elabore un listado en donde diga qué actividades va a realizar y en qué tiempo se compromete a terminarla, dándole una fecha límite y que de esta manera él pueda también definir cómo es su tiempo. Quizá podría ser esta mi primera acción. Una vez que yo les indico todo lo que vamos a hacer, la primera actividad que les voy a revisar es un cronograma o una ruta crítica en la cual establezcan los tiempos que van a definir para cada actividad, y de esta manera yo ya puedo darme cuenta cuáles son los vacíos o en cuáles tiempos ellos están desfasados con respecto a lo que realmente necesitan invertir, y probablemente el cronograma que yo les pide abarca más de una sola sesión, quizá una semana o 2 semanas, y entonces revisarle a cada uno de ellos tendrá la utilidad de permitirme caminar con mayor certeza durante este tiempo y evitar estrategias remediales o emergentes que a veces me van a generar una carga mucho mayor. Finalmente me voy a preguntar de qué forma los puedo evaluar, y en ese sentido volvemos a incidir en los productos. Ellos pueden realizar en una sola hoja con una visión panorámica que fue todo lo que vimos, o podemos ponerles un estudio de caso, una resolución de problemas o elementos que veremos en nuestra última sesión con respecto a cuáles son aquellas actividades que podemos integrar en este nuevo modelo que nos está presentando la educación actual. Sin embargo, en la evaluación sí debo tomar en cuenta cuáles de las actividades de aprendizaje van a tener un porcentaje dentro de su calificación y cuál va a ser. Debo establecer con precisión los tiempos y preferentemente integrar un instrumento de evaluación que yo les pueda dar, una rúbrica, una lista de cotejo o una guía para que ellos puedan distinguir de qué manera se les va a calificar, para que una vez que yo reciba sus trabajos, ellos ya tengan una noción clara de qué tanto cumplieron con lo que se estaba esperando de ello en función de los indicadores. Me parece que este punto de la transparencia también es muy importante, y de pronto nosotros les decíamos cómo los íbamos a calificar cuando ya casi llegaban las fechas para hacerlo. Hoy se los tendremos que decir prácticamente desde el inicio junto con las actividades de aprendizaje, y esto va a permitir que también ellos sistematicen lo que están realizando. También quiero compartirles que cuando realizamos una planificación para este tipo de trabajos a distancia, considero que hay 4 preguntas que me parecen fundamentales para poder organizar lo que vamos a realizar. La primera de ellas es: ¿qué deben conocer mis alumnos previamente?
Ya sabemos que los conocimientos previos son un elemento que exploramos durante el inicio de la sesión. Sin embargo, poder tener esta claridad y expresarla de manera escrita me va a permitir también establecer algunas acciones remediales para aquellos que no conozcan lo que la gran mayoría debe tener. Por ejemplo, puedo decirles cuáles son los contenidos que vamos a ver y cuáles son los conocimientos previos. Si alguno de ellos no tiene claridad en algunos de los términos que estamos utilizando, puedo proponer como estrategia una lectura adicional para que ellos la puedan realizar y cuenten con los conocimientos que definitivamente deben tener al iniciar. La segunda pregunta es, ¿qué conocimientos requieren adquirir? ¿Cuáles son aquellos elementos que necesariamente van a ser la base para poder realizar todas las actividades que se están solicitando? Enlistar estos conocimientos me va a permitir responder a la tercera pregunta, ¿cómo pueden comprenderlos? ¿De qué forma puedo yo transmitírselos sin estar presente para que ellos puedan acceder? Y en este momento es cuando voy a empezar a precisar cuáles son las actividades de enseñanza que voy a implementar como parte de mis funciones. Y finalmente, que pueden entregar para demostrar lo aprendido. Si ustedes se percatan, estamos pareando lo que habíamos mencionado anteriormente con lo que estamos indicando ahora. Una vez que nosotros vamos haciendo esta reflexión, esto nos va a permitir dar cuenta de cuáles son los elementos que tenemos que integrar e ir consolidando una planificación que obedezca mucho más a los intereses de todos, a sus posibilidades y, de manera muy importante, a las demandas que académicamente la escuela me está exigiendo. Y eso es algo fundamental. ¿De qué manera entonces nosotros vamos a distinguir nuestra participación con diferencia al modelo anterior? Primero que nada, lo que vamos a observar como una diferencia fundamental es que tenemos que definir en cada momento qué actividad requiere de la presencia del docente. Cuando ya estemos trabajando un modelo híbrido, vamos a definir por contenidos, por aprendizajes esperados o por cualquier denominación que se dé en cada uno de nuestros niveles, qué es lo que nosotros vamos a hacer y por qué tiempo va a comprender esa planificación. De todos esos tiempos que pueden ser 2 semanas, 3 semanas o un mes o una semana por lo menos, nosotros vamos a definir cuáles son las actividades de aprendizaje y vamos a distinguir en cuál de ellas nuestra presencia es indispensable. Y puede ser que sea al inicio, en el proceso o al final, pero vamos a tener que ponderar en qué momento ellos no nos van a necesitar o sí lo harán, pero a distancia a través de un material que nosotros les hagamos llegar. Otra distinción de nuestra participación en esta nueva forma de enseñar es que tenemos que establecer distintos mecanismos para lograr el acceso al conocimiento. Durante todo este tiempo me he encontrado con muchos tutoriales acerca de cómo dar la sesión con aula inversa, cómo utilizar el Kahoot, sesión de Zoom, capacitación en Classroom, gamificación en el aula, herramientas de autor y un montón de términos tecnológicos que de pronto nos abruman y pensamos que ya no nos va a servir lo que nosotros sabíamos hacer perfectamente bien. Pero me parece que es un buen momento para que nos pongamos a reflexionar cuando las tecnologías de información y comunicación empezaron a entrar a la escuela y tuvieron como intención convertirse en tecnologías para el aprendizaje y la comunicación, no siempre tuvieron éxito. El hecho de que yo contara con un cañón o con un proyector en el aula no garantizaba que mis alumnos aprendieran más. Lo llenaba de letras y me ponía a leerlas. Y eso hacía las mismas veces de una lámina, pero que yo no tenía que despegar y llevármela. Sin embargo, también había otras formas de utilizar ese mismo proyector o el cañón, poniendo una presentación de PowerPoint, privilegiando a los organizadores gráficos, a lo mejor insertando videos, incrustando imágenes, etc. Y entonces el uso de la tecnología sí permitía que mis alumnos aprendieran mejor y se comunicaran más. De lo contrario, solamente usábamos tecnologías de la información y la comunicación, pero no incidíamos positivamente en el aprendizaje. Esta es la pregunta que yo tengo que hacerme cada vez que distinga cómo pueden ellos lograr el acceso al conocimiento. ¿Definitivamente la tecnología es la única manera en la cual es posible? ¿O puedo sustituirla
por otros elementos que también son accesibles para ellos y que de pronto también les pueden resultar amigables. Efectivamente, nuestros alumnos son nativos digitales. Sin embargo, esto no quiere decir que tengan todo el dominio de la gran gama de herramientas de las cuales disponemos. Por eso es importante que hagamos una mediación entre lo que nosotros ya sabemos hacer y lo que empezamos a poder implementar. No tiene razón de ser que nos olvidemos de todo lo que ya nos enseñaron de pedagogía y didáctica y lo transformemos por herramientas tecnológicas. A mí me dio gusto el día de hoy ver cómo nos están proponiendo que hagamos un propio espacio áulico dentro de nuestra casa y donde tengamos todo listo para que del fondo, cuando empecemos a grabarnos, se vea que estamos listos para trabajar. Eso es excelente porque nos está disponiendo a aprender. Hoy sin duda hemos dado un avance muy importante. A muchos de nosotros nos daba miedo prender la cámara y grabarnos. El día de hoy lo estamos haciendo ya de una manera mucho más común, pero eso no quiere decir que no podamos utilizar todos los elementos que nosotros ya empleábamos en la clase. Aunque nos estamos grabando y nos estamos comunicando de manera asincrónica con ellos, esto no quiere decir que el hecho de estar hablando frente a una cámara haga que mis alumnos aprendan mejor. Debo complementarlo y necesariamente debe ser también la mejor manera de poder acceder a ellos. A veces no será el video, puede ser un audio, puede ser una explicación breve, puede ser un tutorial, puede ser una lectura también, que es un elemento sencillo, su propio libro de texto, o yo puedo diseñar unos ejercicios que les pueda mandar en PDF o en Word y que ellos puedan trabajar. Estos distintos mecanismos para lograr el acceso al conocimiento sin duda son el parámetro que nos va a permitir disminuir la desigualdad en el aula. Esto es, no todos los alumnos, reitero, tienen computadora ni datos disponibles o conexión a internet. Por eso no debo utilizar solamente herramientas tecnológicas y las que utilice será porque están perfectamente justificadas. Finalmente, tengo que identificar cuáles son los productos que van a permitir demostrar lo aprendido en forma práctica. Y cuando me refiero a forma práctica no quiere decir que ellos van a hacer un ejercicio como tal, en donde lo demuestren a través de la manipulación de ciertos materiales. Esto también puede ser a través de una redacción en una hoja, que después ellos fotografíen o que la escriban y me la manden por correo, o bien puede ser sí un video, o a lo mejor que ellos hagan preguntas acerca del contenido que estamos viendo y, ¿por qué no?, empezar a privilegiar esta educación híbrida para que las preguntas que ellos hicieron de manera virtual o a distancia las traigan al aula y las respondamos de manera presencial y esto nos permita cerrar con mucha mayor efectividad el trabajo que realizamos. Como pueden percatarse, esta participación diferente y distintiva con la educación híbrida no nos demanda que todo el tiempo estemos utilizando herramientas tecnológicas. También podemos diseñar un cronograma de actividades como docentes que esté basado en lecturas, en trabajos que el propio alumno realiza de su autoría o tal vez con la colaboración de los padres, por ejemplo en preescolar, y que nos lleven finalmente a obtener resultados favorables como parte de la educación formal. Vamos a cerrar la sesión del día de hoy con un punto que es muy importante y que nos quedamos para una revisión como parte de la tarea y es la emocionalidad. El desgaste que estamos teniendo todos en cuanto a la realización de las actividades como ahora las tenemos es algo constante y que además también es invisible. La carga mental que nos genera el estar en casa preocupados por los ingresos económicos, por los contagios, por cualquier situación que nos hace más vulnerables, nos lleva también a tener un poco menos de paciencia y disposición. Tampoco sabemos qué condiciones hay en cada uno de los hogares a los cuales estamos llegando a través de nuestras actividades. Por eso nosotros debemos ser un catalizador que nos permita garantizar un poco más de estabilidad y no mayor complejidad. La frustración de no entender algo hoy se ve agravada porque ya no existe la posibilidad de preguntarnos y en muchas ocasiones nosotros también veremos limitada la posibilidad de acompañamiento que les damos a nuestros alumnos porque ya no los vemos. No sabemos qué tanto trabajo les está costando o cómo lo están haciendo. Por eso me voy a preguntar primero, ¿qué puede provocar cada actividad que se está dejando?
es demasiado compleja como para que todos la entiendan, y si yo la pongo al inicio puede dar como consecuencia que ya no hagan nada de todas las actividades adicionales. Y aquí tenemos otra herramienta interesante. Si les dejamos una actividad sencilla al inicio, esto hará que continúen con las demás que estamos dejando si pretendemos que realicen varias actividades antes de enviarnos un avance. Por eso debemos promover que sean lo más sencillas, lo más accesibles posible, que requieran el menor uso de tecnología por parte de ellos, o bien que no vayan a generar una diferencia porque exijan el acompañamiento necesariamente de un adulto. La segunda pregunta es, ¿qué limitaciones pueden enfrentar? Si hay un solo dispositivo en casa y varios hijos, si no pueden imprimir las tareas que les estoy dejando, si no cuentan con todos los recursos, si ya tenían barreras para el aprendizaje y la participación previa, todos estos elementos no se trata de que hagan más complicada nuestra planeación, sino de que la hagan mucho más sencilla y accesible para todos los alumnos que nosotros tenemos. Esto es, una vez que yo considero las limitaciones, también voy a pedir lo menos posible actividades que no estén en condiciones de realizar porque son muy difíciles, porque también yo me tardé mucho en aprenderlas o porque tal vez ni siquiera yo tengo esa claridad o certeza de cómo se deben hacer. Lo que no debemos olvidar es que todos nuestros alumnos siguen teniendo en casa lápices, plumas y por lo menos un cuaderno. Y entonces pedirles los trabajos escritos y que después de alguna manera tengamos un control del registro de sus mismos productos sigue siendo un elemento muy importante. La tercera pregunta es, ¿cómo puedo establecer mecanismos adicionales para su apoyo? Y en este sentido, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? ¿Qué canal de comunicación se encontrará abierto para que ellos externen sus dudas o de qué manera puedo yo verificar sus avances? Esto no implica que voy a estar disponible a todas horas, pero sí que voy a establecer un mecanismo a través del cual ellos puedan preguntarme y que yo voy a revisar solo cada cierto tiempo, no tiene que ser de inmediato. Y también es altamente recomendable que ese mismo mecanismo de comunicación esté a la vista de todos, porque probablemente la pregunta que uno de ellos hizo es la misma que todos los demás hicieron. Quizás si yo tengo un grupo de WhatsApp con ellos, entonces pueden hacer preguntas en un horario definido o pueden lanzar su pregunta en el horario que ellos decidan, pero solamente las vamos a responder de 11 a 12 del día. Y ellos tendrán que esperar nuestra respuesta. Es fundamental que como docentes no nos agobiemos atendiendo todo el día y a todas horas las demandas de cada uno de ellos. Establecer nuestros horarios y establecerlos también a ellos empezará a garantizar mayor disciplina que se va a traducir, por supuesto, en mejores resultados, porque estaremos teniendo un aprendizaje autodirigido y autorregulado cada vez más efectivo. Y nosotros también estableceremos mecanismos de regulación para el ejercicio de nuestras actividades como docentes. Finalmente, por supuesto que dirigido a los docentes de educación básica, ¿de qué forma puedo evitar que los padres de familia tengan diferencias con sus hijos derivadas de estas actividades? Si son muy difíciles, o son muy costosas, o son imposibles, podemos generar frustración, y esto es un elemento que definitivamente no estamos buscando ni para ellos ni para nosotros. Pero en muchos momentos también nos hemos visto con esa angustia. Así es que cada vez que mandemos una actividad, me parece importante que nos hagamos estas 4 preguntas y empecemos a considerar nuevamente que lo más sencillo es lo que más resultados nos va a poder dar, más allá de aquello difícil, desconocido, de incursionar en parámetros que nosotros no teníamos ni idea de cómo se realizaban. Hoy podemos empezar a caminar junto con nuestros alumnos en este proceso de cambiar nuestras formas de enseñar, a la par que ellos también modifican sus formas de aprender y en las cuales la tecnología va a ser en algunos puntos ampliamente útil, pero en otros también puede ser un limitante. Por eso la emocionalidad es un factor fundamental para que la escuela sea un elemento que propicie ambientes adecuados, no solo para el aprendizaje, también para la convivencia, sobre todo ahora que no se está dando en el marco de la regulación como antes lo teníamos de un horario, de un espacio, sino que es mucho más abierto.
Este recorrido que hicimos el día de hoy con respecto a las funciones del docente tiene la finalidad, desde mi punto de vista, de que nosotros vayamos entendiendo que la educación híbrida no es educación basada en recursos tecnológicos, es una educación en la cual el alumno va a compartir tiempos presenciales y tiempos en otro espacio diferente al académico, y que los recursos de los cuales nosotros nos vamos a valer son tan diversos como los que nosotros ya sabemos manejar. Y si no teníamos una variedad de herramientas para poder hacérselas llegar, es un buen momento para poder emprender diversas acciones. En las siguientes 2 sesiones que nos restan, estudiaremos cuál es el papel del alumno. Por supuesto que sería maravilloso que esta forma de percibir la educación y el aprendizaje de alguna manera la hiciéramos saber a nuestros alumnos, así es que ojalá puedan elaborar quizá a partir de esto un recurso sencillo al que puedan hacerles llegar a ellos y que de esa manera establezcan acuerdos de cooperación o colaboración para que alumnos y padres con los docentes podamos establecer mejores canales de comunicación. En nuestra última sesión abordaremos lo que tiene que ver con esas herramientas que vamos a utilizar o que podemos utilizar para poder trabajar con nuestros alumnos en este nuevo modelo híbrido. Recordemos, por lo tanto, que cuando se reanudan nuestras actividades académicas seguirán siendo a distancia o en línea, y que esto nos va a implicar nuevamente, si es que no conocíamos a nuestros alumnos, nuevas formas de poder acercarnos a ellos o de poder establecer acciones remediales para poder atenderlos de la manera más adecuada. Los invito, como siempre, a que tomen esto con mucha calma y que recuerden que nuestra vocación docente nos va a llevar siempre a buscar el camino más adecuado para conseguirlo, y sobre todo, también recuerden ustedes, si se han mantenido estudiando, actualizándose, trabajando en este sentido, aprendiendo para ellos, entonces, por favor, no dejen de mantenerse en ese ánimo, en ese punto en el cual ustedes están buscando muchas alternativas. Sigan tomando sus cursos, por supuesto, de estas nuevas herramientas que de pronto nos resultan frustrantes, pero no piensen que son indispensables y sobre todo no se sientan incapaces de poder llegar a sus alumnos. Si nosotros los tenemos en grupos de 50 y a veces no tenemos sillas y las bancas no tienen paletas y mi pizarrón no pinta, si se me olvidó mi marcador, si tengo alumnos que llegaban sin desayunar, sin cuaderno y sin pluma y aún así lográbamos dar lo mejor de nosotros, estoy segura de que lo seguiremos haciendo. Y eso va a marcar el compromiso docente que nosotros tenemos. Y cierro la sesión del día de hoy recordando a una profesora que sin duda alguna el acompañarla en su proceso de investigación me hizo aprender mucho más a mí seguramente de lo que aprendió ella misma, porque jamás voy a olvidar que ella hablaba de una cita de Eduardo Galeano, cuando le preguntaban por qué un profesor de aula regular está tan interesado en la inclusión educativa, en las barreras para el aprendizaje, en poder enfrentar este reto de trabajar con alumnos que tienen condiciones desconocidas para ella y que la llevan a reinventarse cada año. Ella no quería dejar de aprender y eso para muchos era utópico, y su respuesta, basada en este autor, decía que la utopía está en el horizonte. Caminó 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Es una utopía que nosotros vayamos a concluir con éxito la educación híbrida, pero seguiremos caminando. Aunque cada vez se aleje más en el horizonte, nosotros seguiremos caminando. No sé si la alcancemos o no algún día, pero nosotros estamos caminando para poder consolidarla y estoy segura que esa es la satisfacción más grande que nosotros debemos tener. Les agradezco mucho por la atención que ustedes prestan a estos materiales que estamos diseñando y espero que el trabajo que estamos haciendo con ustedes con mucho afecto les esté siendo de utilidad. Que pasen excelente tarde.